Ahora que el Señor hoy nos entrega. Mateo capítulo 10 verso 34 dice: Jesús, causa de división. Todos juntos leamos ese versículo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Amén. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña sobre Jesús, acerca de que Él vino al mundo para traer cierta división. Ahora usted se pregunta y dice: pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué Jesús habla estas palabras? ¿Por qué Él declara estas palabras? Él dice: no piensen ustedes que yo he venido para traer paz, pero si Él vino a traer paz. Donde iba, traía paz, traía esperanza y traía amor. Pero la Escritura nos enseña a nosotros que Él aquí declara, el mismo Señor lo habla, y Él dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino a traer espada. Y es sorprendente, porque si hablamos de espada, hablamos de guerra, de batalla. ¿Me entienden? Entonces, en esos tiempos que se vivían, había mucha disensión. ¿Por qué? Porque donde Jesús iba, los pueblos eran transformados. Las ciudades y las aldeas eran cambiadas de su forma de creer en Dios y de pensar como era el Señor. Jesús vino a encaminarnos y a mostrarnos el camino al Padre, a mostrarnos quién era Yahweh, el Dios que adoraban los judíos. Y quizás Jesús traía una doctrina diferente, porque muchos se asombraban al decir: ¿quién es este hombre que trae una enseñanza diferente? ¿O por qué habla con tanta autoridad? ¿Quién es él? Y muchos se cuestionaban y decían: ¿de dónde viene? De Belén, de Judea. ¿Y de allí podrá salir algo bueno? Este se hace llamar el Hijo de Dios, y sin embargo nació de una virgen llamada María y de su padre José. Y dice que es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo puede decir esto? Entonces no entendían los de su tiempo que Él había venido al mundo para traer paz, para traer amor, para traer misericordia. Pero a la misma vez vino a traer guerra, batalla. Y la lucha y la batalla que tienen todos aquellos que confían en Jesús es precisamente con su familia, con su propia familia. Y usted se pregunta y dice: pero pastor, si uno está sirviendo al Señor y está buscando de Dios y se esfuerza por leer la Escritura y por comprender la voluntad de Dios y hacerla, pero ¿por qué tengo yo batalla y lucha? ¿Por qué mi esposo a veces no quiere convertirse? ¿Por qué no quiere venir a los caminos del Señor? Porque a tu familia y a tu esposo le hablaron de una religión, le hablaron de una forma de conducirnos a Dios. Les enseñaron doctrinas y enseñanzas y estratagemas de hombres. No le enseñaron como Dios realmente quiere enseñarnos y revelarnos por medio de su Espíritu Santo, a su nombre. Entonces, esto es muy interesante, porque el Hijo de Dios vino a traer paz, pero acá hay como una especie de contradicción, ¿verdad? Y usted dice: si el Señor está hablando allí, ¿o quién está hablando? El mismo Señor. Y Él está diciendo: no penséis que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Entonces, cuando Él declara estas palabras, mucha gente quizás se asombra y se sorprende, porque en los tiempos de Jesús, Jesús era causa de división. Y ahora usted pregúnteme por qué. Dígame por qué. Porque Jesús traía una división entre los judíos, los fariseos, que enseñaban de cómo servir y honrar a Dios, a diferente de Jesús. Porque los judíos, o sea, los fariseos y los hipócritas, los escribas,
Amaban a orar a Dios en las plazas, en los parques, en las calles, como diciendo, oh, yo estoy orando, estoy buscando a Dios. Y Dios me está escuchando porque soy su siervo, soy su ungido, Él me ha escogido. Ellos amaban buscar a Dios así, para que todo el mundo los vea y se asombre y digan, oye, está orando. Y habían fariseos en ese tiempo que demostraban, aún en el ayuno, dice la Escritura, que cuando ayunaban demostraban su semblante como caído, así como para decir que están ayunando. Y para que el mundo y la gente de ese tiempo los alabara. Entonces Jesús no enseñaba diferente. Él decía, no, mas tú cuando ores, entra. ¿A dónde? Aposento, en tu habitación, en el lugar secreto. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Ves que es una enseñanza diferente? ¿Ves que es una forma de buscar a Dios de una forma distinta, diferente? Eso vino a enseñar eso acerca de la oración. Y aún le preguntaron a Jesús en una oportunidad, aquí nosotros ayunamos, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Acaso puede la novia estar con el novio ayunando? Entre tanto él está presente, decía Jesús. Entre tanto el novio está a su lado. ¿Acaso la novia puede vestirse de luto? Es imposible. Pero llegará el momento en que el novio les será quitado y entonces ellos ayunarán. Estaba hablando de que Jesús iba a partir, se iba a ir, porque él enfocó y enfatizó siempre que su reino no era de este mundo y que él no venía de este mundo. Él no provenía en esta vida. Entonces, como creyentes en el Señor tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo, sino somos del reino de los cielos. ¿Amén? Diga conmigo, yo soy del reino, de los cielos. Mi Padre es Dios, Yahweh, creador del cielo y de la tierra. Amén. Dale un fuerte aplauso. Entonces, Él vino a traer espada, conflicto, batalla, lucha, guerra entre los hijos y los padres y las hijas y las madres. Dice aún la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. Hay muchos que ya se toman en serio esta palabra y ahí dicen, no, yo a mi suegra no la veo por nada. Pero ¿qué pasa si es una suegra convertida? Pastor, cambia la cosa, dicen algunos. Está convertida, yo creo que ya el Señor le ha tocado su corazón, ha cambiado ese corazón de piedra, dicen algunos. Pero es importante que nosotros veamos de esta manera el Evangelio. El Evangelio no solamente es bendición y salvación, también el Evangelio es prueba, también es sufrimiento, dolor. Por lo que pasó Cristo, también nosotros estamos padeciendo y pasamos. Un testimonio de una hermana musulmana que radicaba en Estados Unidos contaba sobre que un día estuvo escuchando su música. Los musulmanes tienen una forma de buscar a Dios de una manera terrible. Son muy devotos en su religión. A las 12 del mediodía ellos tienen que estar arrodillados donde quiera que estén, en el supermercado, en su casa, en la calle, en el trabajo. Ellos, si los agarra esa hora, ellos tienen que postrarse y adorar. A las 12. Imagínense, esa es su devoción. ¿Perdón? No importa donde esté, así lo agarre hasta en el baño. Allí tienen que humillarse ante Dios, porque son las 12 y tienen que demostrar reverencia y adoración. Y imagínense cómo ellos buscan a Dios, los musulmanes, que ellos dicen que Alá es Dios, pero está comprobado por la Biblia que Alá no proviene de Dios y no tiene nada de Dios. Quizás puede ser Dios con letras minúsculas porque dioses hay, pero no es Dios. El único Dios grande, temible y admirable es Jehová de los ejércitos, Yahweh, el creador de todas las cosas. Amén. El Dios de Israel es el único Dios verdadero, no existe otro Dios fuera de él. Y esta hermana escuchaba, y un día escuchando alabanza, adoración, música así en la radio, aparece una alabanza, una adoración. Y es como que ella es atraída a través de esa alabanza, de esa adoración.
esta persona no era hermana todavía hasta ese entonces. Y era atraída por esa alabanza y esa adoración y le gustó ese grupo que cantaba alabanzas a Dios. Se interesó y empezó a profundizar y a buscar más de las cosas de Dios. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Cómo adoran a Dios? ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Quién es? Entonces, la hermana poco a poco, lentamente se iba introduciendo en el cristianismo, en el evangelio verdadero del cristiano evangélico. Ahora, no con esto digo que los evangélicos tengan toda la razón. La única razón y la única verdad la tiene la palabra de Dios. Y ciertas religiones se han encargado de buscar a Dios de la forma como ellos piensan o creen, pero no se han encargado de buscar a Dios como Dios nos enseña en su palabra. Hay religiones que están muy alejadas de Dios y muy apartadas de hacer la voluntad de Dios. Y esta persona, esta musulmana, se llega a convertir a Cristo. Y su familia. Un día uno de sus hermanitos su hermano se dio cuenta que ella estaba escuchando la palabra de Dios a través de una radio en su celular. Y fue y se lo dijo a su papá. Y su papá, airado, molesto, vino con todo contra ella y le dijo: ¿por qué estaba adorando al Dios de los cristianos? Estaba adorando al Dios Jesús. ¿Por qué? Si ellos son musulmanes, ¿por qué ella tenía que romper ese paradigma o esa cadena o ese lazo que los une como familia y como en la fe de los musulmanes? Su costumbre, su tradición. Porque ella se atrevía a romper eso. Y aún estando en la propia casa de su propio padre. Su padre agarró y le dijo: tienes que negar esa fe ahora. Si tú no la niegas, te saco de la casa y te boto así como estás. Y la sacó. Él dijo: no voy a negar mi fe en Jesús. Mi vida le pertenece a Jesús. Mi vida le pertenece a Jesús. Yo le he entregado mi corazón a Jesús. El padre, cuando escuchó eso, se irritó más y la sacó con todo lo que tenía y la botó de la casa. La desechó. No eres mi hija, no tienes parte conmigo en nada. Y la pobre joven salió muy mal de ese lugar, sin saber a dónde ir, pero Dios fue encaminándola y puso personas correctas en su camino para que ella no niegue la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te quiero enseñar con este testimonio de esta hermana musulmana? Una musulmana, imagínese, una musulmana. Es que, como dice la Escritura en el versículo 35, ¿qué dice, Cristina? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mi abuela me decía a mí cuando yo todavía permanecía en su casa, porque yo viví con mi abuelo un tiempo, y siempre los testigos de Jehová y los evangélicos llegaban a tocar la puerta y mi abuela sí le cerraba la puerta. Mi abuela sí no tenía respeto por nada, que se vayan, hasta a veces le echaba agua, me acuerdo. Mi abuela ha sido mala en ese sentido. ¿Por qué? Porque están rechazando a un enviado por Dios. O sea, así sean testigos de Jehová o mormón, recíbele con respeto y ya. Toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Qué bueno están haciendo? Predicando. ¿Qué debes hacer tú también? Predicar. Entonces toma esa buena enseñanza y desecha lo malo, nada más. ¿Me entienden? Siempre hay algo bueno que rescatar de todo lo malo, aún en las personas y en cada cosa que vivimos incluso. Entonces, los enemigos de nuestra casa siempre son nuestra familia, papá, mamá, los hijos, el esposo o la esposa. Esas cosas son reales y se viven hasta el día de hoy, en este siglo XXI, en esta época, en este año, del año 2023. Todas estas cosas que nosotros hoy por hoy estamos viendo en diferentes partes del mundo se dan. Así como sucede aquí en Perú, sucede en otros países.
jóvenes, mujeres, solteras, señoritas solteras, niegan su fe, niegan el catolicismo, niegan el mormonismo, niegan el ser testigo de Jehová, el ser adventista, el estar en una religión para convertirse al verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que se practica, el que se estudia, el que se analiza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es el que se toma solamente un versículo, una parte de la Biblia o un libro de la Biblia y el resto no. El verdadero evangelio es vivir toda la Escritura y guardar su palabra para no pecar contra él. Amén. Entonces, esto es importante porque muchas veces vas a ver corazones endurecidos dentro de casa, en tu propia familia. Si no están duros sus corazones, están seducidos y atraídos por el mundo, por el entretenimiento, por el show, por los medios de comunicación, por lo que les entrega el mundo, ¿verdad? La música del mundo es muy atractiva, podría decirlo yo, porque yo también he sido joven y he sido atraído por esa música en el mundo. Pero el Señor ha tenido misericordia de mí y ha quitado de mí esa venda, ha quitado de mí esa dureza del corazón. Y sobre todo ha quitado esa atracción por tener en el mundo. Porque la Escritura dice que el creyente en Dios, el creyente genuino y verdadero en el Señor, no tiene amistad con el mundo. No podemos tener amistad con el mundo. No podemos relacionarnos con el mundo como que si fuéramos amigos con el mundo. No podemos tomarnos de la mano del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo existen placeres, vanidades y deleites que hacen que de cierta forma nos desenfoquemos y perdamos la mirada en Dios. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús y en Dios, en su palabra, nuestra perspectiva cambia, nuestra forma de ver cambia, nuestros pensamientos cambian, son alterados por el poder de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Ve? La palabra a nosotros nos ilumina cuando estamos en tinieblas y nos hace ver nuestra condición, cómo somos realmente. Nos hace ver y cómo estamos delante de Dios. Por eso que nosotros estamos en el camino, en el redil de las ovejas, donde el pastor es Jesús y nosotros le pertenecemos a Él y le servimos a Él por amor a lo que Él un día hizo en la cruz. Nadie más nos pudo amar como Él nos amó. Entregó su vida por causa de nosotros. Él entregó su sangre por nosotros. Y al ver nosotros ese sacrificio y ese amor entregado en la cruz, lo único que podemos hacer, o al menos yo digo, lo único que cada vez que yo veo la cruz y veo a Jesús, o me visualizo a Jesús, porque no puedo tomar a Jesús como una imagen y decir que está ensangrentado para yo reconocer o memorizar o recordar cómo derramó su sangre y cómo fue clavado en la cruz. Cuando me visualizo yo y miro a Jesús en la cruz, solamente puedo adorarlo, solamente puedo exaltarlo y darle gracias. ¿Por qué? Porque Él se entregó por mí aún sin conocerme, aún sin saber quién era yo, cómo pensaba yo o cómo actuaba. Entonces Él se entregó a nosotros sin reservas, no se reservó nada, se aferró a la cruz y por medio de la cruz hoy somos salvos por la gracia de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Entonces, habrán personas que dentro de casa que no van a querer nada con el Señor. Y es allí, de esa enemistad Jesús estaba hablando. De esa división estaba hablando Jesús. De que te ibas a dividir. Tu corazón se iba a separar del corazón de ellos por estar con el corazón de Dios. Que no te vas a relacionar tanto con ellos. ¿Por qué? Porque vas a estar más con el Señor. A eso se refería el Señor. Que traía esa guerra, traía esa espada para separar y para cortar
esas relaciones familiares donde lo único que hacen es hablar cosas vanas. Hay familias que se reúnen y hablan de todo menos de Dios. Hablan de todo menos de los tiempos que vivimos. Hablan de todo y menos de la Biblia, de la palabra de Dios. No hablan nada que edifica. No te hablan algo que te haga tomar conciencia y reconocer y saber los tiempos que estamos viviendo incluso. Todo lo contrario, se ponen a hablar cosas de los shows, de la televisión, de lo que sucede, de lo que pasa con el mundo. Por eso ellos, como son del mundo, piensan en las cosas del mundo. Pero los que no son del mundo no piensan en las cosas del mundo, sino piensan en el Señor. Piensan en su Dios. ¿Cuándo será que el Señor viene? ¿Cuándo será que el Señor está pronto a venir? ¿Cuándo el Señor nos arrebata? ¿Cuándo el Señor ya viene por nosotros? Entonces está el creyente, el cristiano genuino, verdadero, el que está convertido al Señor de todo corazón y ama a Dios, siempre está deseando, esperando el retorno de Jesús a la tierra. Está pendiente, está vigilante, se mantiene como una antorcha encendida. Alguien diga aleluya. Aleluya. Se mantiene como una antorcha encendida. Se mantiene con ese fuego ardiendo en su corazón. Y aunque tu familia te digan loco, te digan fanática, te digan lo que te digan, que tanto alabas, tanto vas a la iglesia, tanto oras, que tanto le llamas al pastor ahí para ir a la iglesia. Yo sé que algunos lo hacen, algunos no. Pero el que le caiga aquí, al que le cae, le cayó. Yo no estoy mirando, yo estoy mirando a todas partes. Puedo mirar acá también. O allá. Que le caiga igual que se lo echan. Entonces, quiero que entendamos que los enemigos de nuestra casa son nuestra propia familia. Pastor, pero ¿por qué tienen que ser así las cosas? Lastimosamente, es allí donde el Señor separa a los que verdaderamente le aman y le sirven y a los que no le aman y no le sirven. Hay una gran diferencia entre los que aman a Dios y le sirven y a los que no le sirven al Señor y no lo aman. Porque muchos dicen amar a Dios. Muchos dicen amar a Dios, pero lo aman de la boca para afuera. No lo aman de corazón. O sea, te amo Dios, pero están peleados, están en conflictos, con problemas entre familia, enemistados, llenos de orgullo, de soberbia, de altivez, de resentimiento, de amargura en el corazón. Y eso no es un corazón que agrada a Dios y no es algo agradable ante los ojos del Señor. Eso nos hace ver a nosotros que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre los que sirven al Señor y los que no le sirven. Eso es una gran diferencia. Y esto también tenemos que saber nosotros, que los enemigos de nuestra casa son nuestra propia familia. A veces el esposo no permite que la esposa venga a la iglesia. Y lo hemos visto con muchas personas. Y usted podrá decir, pero ¿por qué? ¿Ve? No hay tiempo. No hay tiempo. Vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a pasear, quieren todo, pero no quieren menos qué. Menos venir a la iglesia, menos venir a la presencia de Dios. Y eso cuesta mucho para un religioso, porque el religioso piensa, podemos buscar a Dios una vez al mes o una vez al año. ¿Para qué tanto vamos a ir a la iglesia? Si podemos hacer una oración en casa, si podemos hacer esto o aquello. Eso el religioso piensa, ¿ve? Pero es un pensamiento equivocado. Es un pensamiento que está en la mente de esas personas que están llenas de costumbres y de tradiciones religiosas, pero no según como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Entonces, aquí usted se puede dar cuenta que Jesús hablaba de traer espada, en traer división entre el hijo y el padre, y la madre y el hijo. Por ejemplo, cuando yo me entregué al Señor, mi mamá se enojó tanto conmigo que parecía el diablo en persona.
¿verdad? Hasta me quería pegar. Me quería tirar una cachetada, me acuerdo. Me decía, mi esposa estaba presente, no sé si estaba ahí. Y me dijo, cállate la boca, ya mucho hablas de las cosas de Dios, que esto, que el otro. No te quiero escuchar ya. Y si no te voy a dar uno, me decía. Me amenazaba. Y era el mismo diablo a través de ella. No era ella, yo sabía que no era ella. Que el diablo la estaba usando a ella. ¿Para qué? Para atemorizarme, para hacer que mi fe menguara y no buscar a Dios con esa. Hermanas, ustedes no saben cómo era antes yo con mi esposa, o al menos antes cuando yo me convertí al Señor. Yo era bien loco, pero bien loco era en el Señor. Tanto que andaba con la Biblia para acá y para allá en mi mano. Yo tenía una Biblia pequeña. Y la gente en mi trabajo me veían, oye, ahí viene el loco, dice. El Espíritu Santo venía de mí y me hablaba y me decía después, te llaman loco, dice. Te llaman loco, pero yo digo, bendita locura, me decía el Señor. Bendita locura que te favorece, que te beneficia. Bendita locura que te sana cuando estás enfermo. Bendita locura que te levanta cuando estás caído. Bendita locura que te perdona cuando has cometido una falta. Bendita locura que vino a nuestro encuentro y nos dio vida eterna y salvación en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Dale un fuerte aplauso para él. Si te llaman loco, di bendita locura. Bendita locura. Porque aún Pablo decía, todo lo he dejado como pérdida. Todo lo he tomado como por basura con el fin de ganarme a Cristo. O sea, ya no me importa ya si me van a pagar o no me van a pagar por hacer esto, por hacer aquello. No me importa ni siquiera el trabajo de lo que yo pueda hacer o no hacer. Ahora quiero dejar todo con el fin de agradar a aquel que me salvó y se entregó por mí en la cruz de Calvario. Pablo está diciendo, todo lo he tenido por basura, porque, y si hablamos del apóstol Pablo, hablamos de un judío, de un fariseo, que fue enseñado a los pies de Gamaliel y que aprendió mucho de Gamaliel, un doctor de la ley, maestro de la ley. Y Pablo tuvo que dejar la secta religiosa de los fariseos para unirse a Cristo. Y todo eso lo tuvo que dejar por nada. O sea, Pablo dice después, es sorprendente e interesante lo que Pablo dice, todo lo he dejado por basura con el fin de ganarme a Cristo, con el fin de alcanzar la misericordia de Cristo y tenerlo a mi lado a Jesucristo, porque prefiero agradar al Señor Jesucristo antes que a los hombres. Entonces, yo recuerdo que me iba y me decían, uno no tiene que buscar a Dios así como tú buscas mucho a Dios, me decían, buscas mucho, estás loco, ¿tú qué tienes? Me decían. Yo decía, y la gente del trabajo, mi esposa, yo no se lo he contado, yo recién lo estoy contando después de muchos años. La gente del trabajo me miraba así como que era un bicho raro, como que no era de este mundo, era un extraterrestre, me quedaba mirando, yo decía, ¿qué tiene esta gente? ¿Por qué me mira así? Me sentía muchas veces asediado, me sentía muchas veces, ¿cómo le puedo decir? No avergonzado, porque la fe no me avergüenza a mí. Aún como el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y incluso me mandé a hacer un polo, mi esposa lo sabe. 2 polos, uno azul y uno negro y uno blanco, ¿no? Yo digo que es azul y ella dice que es negro. Ya bueno, ya, negro ya. Me mandé a hacer Que sea gris, ya. Medio azul, negro. Pero él decía que era azul. Yo decía que era azul, pero bueno ya. Me mandé a hacer un polo blanco, así como el que tengo, pero no tenía estas franjas. Blanco, todo blanco. Que por ahí todavía lo tengo, solamente me queda uno en el azul. Que no creo que entre hasta ahorita, porque en ese tiempo estaba más delgado que ahora. Pero me mandé a hacer un polo que decía, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquí adelante, y aquí una cruz grande, dice una cruz grande. Grande, una cruz. Y la gente cuando veía esos decía, este está loco, decía. Y atrás, ay padre, se lo digo. No. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Ah? ¿Por qué te líes? Porque estoy contando una experiencia, hijo. Entonces, atrás mandé a hacer un lema. Mi lema era guerrero del Dios viviente. Así era mi lema. Así era mi lema. Guerrero del Dios viviente. Y atrás en la espalda, de toda la parte de la espalda, decía
lo que decía Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y la gente miraba eso y la gente, cada vez que yo pasaba por su costado, en silencio. Yo los escuchaba hablar a distancia y hablaban, no sé, murmuraban entre ellos, pero cuando yo pasaba, colladito se quedaba. Porque yo sabía que estaban hablando de mí ya. Este ya no tiene reparo. Y aún cuando salí del trabajo muchas veces levantaba mis manos al cielo y le daba la gloria a Dios. Y la gente me miraba y decía, este ya está loco, ya lo perdimos. Ya. Perdidos más bien estaban ellos, o están todo aquel que no conoce a Cristo y no conoce su salvación. A su nombre. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Es muy hermoso caminar con el Señor porque cuando tú te entregas de corazón, la vida de Dios, el gozo, la felicidad de Dios viene sobre ti. Y no importa lo que digan los demás, no te importa. Así te traten de menospreciar o te traten de degradar tu fe, tú vas a estar firme porque dices, yo he creído en un Dios que perdona, que ama, que tiene misericordia y le sirvo, aun a pesar con debilidades, a pesar con mi mal carácter o mi mal temperamento, aún así le sirvo, con errores le sirvo a Dios. ¿Por qué dice la Escritura que Él vino? ¿Por quién vino? ¿Por los perfectos o por los imperfectos? Por los imperfectos. ¿Por quién vino? ¿Por los justos o por los pecadores? ¿Por los que estaban sucios o por los que estaban limpios vino Él? Por los que estaban sucios. Él mismo decía, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes son los que tienen necesidad de un médico? Los enfermos, los que necesitan ayuda. Y Jesús vino por ellos. Vino por ti, vino por mí. Entonces, ¿cómo yo no entregarme a Él de todo corazón? ¿Cómo yo no rendirle mi vida a Él si entendí que nadie más me puede amar como Él me ama? Ni a un papá ni a un mamá te puede amar más de lo que Dios te ama. Ni aun tu esposo te puede amar más de lo que Dios te ama. Ni tus hijos te pueden amar más de lo que Dios te ama. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es sincero, es verdadero, es genuino, es ágape, incondicional. O sea, Él no te dice, te voy a amar aquí en 10 años, no, Él te dice, te amo para siempre. Y te amaré por siempre. O sea, ¿quién te dice eso? Hay hombres que juraron en el altar, hay mujeres que juraron en el altar y te amaré para siempre. Pero ¿qué sucede después? Caen en infidelidad, en adulterio. ¿Y qué pasa después? ¿Qué sucede? Se divide, el matrimonio se destruye por causa de una infidelidad, porque su amor no fue verdadero, o su amor se le fue perdiendo, se le fue acabando. ¿Por qué se le acabó? Porque dejaron de hacer lo que hacían al principio. ¿Ve? Que todas estas cosas el Señor nos enseña con su palabra. Él nos enseña a nosotros que si amamos más a los hombres que a Dios, no lo estamos agradando. Aun si tu amor por tu Padre terrenal es más grande que el amor de tu Padre celestial, no estás agradando a Dios. Por eso que Él vino a traer esa división. Porque Él quiere que todo ese amor que tú sientes por tu esposo, por tu padre, tu madre, tus hijos, lo concentres solamente en Él. Ahora, con esto no te quiero decir que no ames a tu esposo, no ames a tus hijos, no ames al cabezón o a la cabezona que no se convierte. No te digo con eso. Ámalos. Pero por encima de todo, el amor tiene que estar primero a Dios. Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese mandamiento, muchas personas se han olvidado de eso. No solamente ese mandamiento, sino todos los mandamientos se han olvidado. Se han olvidado la palabra de Dios. Entonces, yo recuerdo también, voy a contar esta última experiencia y con eso termino, que un día llamé a papá para pedirle un favor
y realmente necesitaba algo de dinero. Y yo estaba en Santiago, en Chile. Y recuerdo que lo llamé para eso, para pedirle un favor, que necesitaba dinero. Y mi papá me empezó a decir cosas, me empezó a decir, no tengo dinero, estoy pasando esto, aquí, allá. Ya no le hablé más, no le dije más. Papá, está bien, no te preocupes, yo entiendo, le digo. Muy poco he molestado así a mi papá, porque yo no crecí con papá ni con mamá. Vengo de un hogar desintegrado, de una familia disfuncional donde papá fue ausente desde muy pequeño y mamá desde pequeño se esforzó por salir afuera para traer el sustento a nuestras vidas y mantenernos. Entonces crecí con la abuela, con la tía, con el tío, así crecí. Pero por la misericordia de Dios, en el momento de mi vida que me estaba descarriando, el Señor me trajo a sus caminos y hoy soy por hoy el hombre que soy porque Dios tuvo misericordia y compasión de mí, así como ha tenido compasión también de ti. Amén. Y mi papá me dijo, no tengo. Ok, papá. Y ¿sabes qué? Empezó a hablar varias cosas que yo sentí que era el enemigo que estaba hablando ahí. Ves que a veces el enemigo se mete en las bocas de las personas que tú más amas y te hieren con sus propias palabras. Y a veces uno no se da cuenta que el enemigo lo está usando y es ahí donde tiene que cerrar la boca. Y recuerdo que mi papá me dijo, y además no estoy de acuerdo en la religión que estás profesando, me dijo. No estoy de acuerdo, no me parece lo que estás haciendo. Allá tú, me dijo. Como dando prácticamente, te condenarás pues por haberte cambiado de religión. Porque en el ser humano, en el hombre, se le ha implantado un chip que así es la religión y así es con Dios. Las cosas tienen que ser así, así, así. Y eso es una tradición que viene desde cientos y de muchos años atrás. Todo el engaño religioso que ha visto en las últimas décadas y en los últimos siglos han sido estructurados por hombres para engañar a los hombres y desviarse de Dios, o tener un concepto de Dios o una imagen de Dios al tal punto que lo hacen en un cuadro. Imagínense, en un cuadro. Ve la ignorancia, ve la ceguera espiritual que tienen muchos hogares y la necesidad de que se le transmita un evangelio de poder, no un evangelio diferente. Es el mismo evangelio, pero con la diferencia del poder y la demostración del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, yo le dije a mi papá, discúlpame papá, perdóname, pero yo no ando buscando agradar al hombre, ando buscando agradar a Dios. Es necesario que yo agrade a Dios antes que a los hombres, le digo. Y con eso le estaba diciendo, no busco agradarte, papá, lo siento. Busco agradar a mi Padre Celestial. Me conviene, te conviene a ti y me conviene a mí estar mejor agradando a Dios que a los hombres. Sirviendo a Dios que a los hombres. Porque cuando servimos a Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Y nuestra vida está en sus manos. Amén. Yo dije, nuestra vida está en sus manos. Amén. Y si nuestra vida está en sus manos, Él es el quien se encarga. ¿De qué? De ver y de velar por nosotros. Y aún de nuestros hijos. Él tiene cuidado de ellos. Entonces, estas luchas van a haber siempre. Estas batallas van a haber siempre. A veces no se oponen, quizás en el caso de las señoritas o de las madres solteras, se oponen los padres para que no vengan a la iglesia. O el mismo esposo también se opone, como le comenté. Pero dice la Escritura, quien no deja a padre, a madre, ¿qué más dice? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Ve? No es digno. O sea, no puede ser llamado. En otro pasaje bíblico dice, no puede ser mi discípulo. O sea, tienes que dejar muchas veces esa relación de amistad que tenías con papá, con mamá, porque aparte de amor que tenías hacia ellos, y tienes que dejarlo por amar a Dios. Y eso va a costar, ¿eh? Eso cuesta. Eso tiene un precio. Yo me gané el desprecio de mi familia.
Me gané el desprecio de mi madre en un momento, como le dije, mi mamá me quería hasta pegar. Pero ella no podía decidir sobre mí, porque ella tenía la mayoría de edad. Y yo sabía escoger, Por eso es importante, que uno tenga el conocimiento de la palabra de Dios para que no pueda ser engañado por la religiosidad de este tiempo. Yo les digo, no se desanimen, no se desalienten, no dejen que el enemigo les robe la fe, le quite la fe que tienen en el Señor. Todo lo contrario, aférrense más a la fe y busquen más del Señor. Oren, vigilen, ayunen de ser necesario y pídanle al Señor dirección para que ustedes puedan hacer las cosas correctas delante de Él. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su casa. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Que si tu familia no te entiende, no te importa. No importa eso. No debe de importarte, no debe lastimarte, no debe herirte eso. Todo lo contrario, debe ser un motivo más de buscar a Dios con más fuerza. De aferrarse al Señor con más fuerza y de aferrarse a la palabra y tomarse de la palabra como fuerza. Porque aún mi mamá me decía en el trabajo, ya deja de buscar a Dios así porque vas a perder el trabajo. Ya están hablando de que te van a botar el trabajo. Bueno, si me tienen que botar el trabajo por causa de la fe, no importa, lo voy a hacer. Yo estaba tan loco que no me importaba. Si me boteaban no me importaba nada. Es terrible. Había llegado, yo no sé, pero yo llegué a esos niveles tanto de... Porque me veían a veces orando hasta en la mesa. Llegaba a la mesa y oraba. Y ellos no oraban, ellos de frente, ya todo el mundo comiendo. Yo estaba todavía orando, Señor, gracias. Y te agradezco por estos cabezones que no han orado, y te doy las gracias por ello. Llegó un momento en el que yo creo que los supervisores del trabajo me veían tanto haciendo esto, predicando la palabra, que hablaba con los compañeros. O sea, era asombroso porque yo estaba trabajando en lo que es armar cajas y armar piletas de cajas, y otros se dedicaban a empaquetar y así. Y ahí iba traduciendo el evangelio, hablándole a las personas de Cristo. Y el supervisor veía eso. Yo creo, yo estoy por seguro que el diablo se le metía al supervisor. ¿Sabe por qué? Porque me cambiaban. Ya, vente para acá. Ya, vente para acá. Vente para allá. Vente para... Y no querían que... Hasta en un momento me llegaron a poner solo en el área. Se veía que mucho hablaba. Mucho hablaba, pero trabajaba. Trabajaba y hablaba. No es que no... Pero había tomado esas dos formas. ¿Ve? Mira esa estrategia. De poder trabajar y de poder predicar. Y de esa manera llevaba el evangelio, predicaba. Y sin embargo, llegó un momento que le estaba predicando a un venezolano, me acuerdo, allá en Chile. Y mientras yo le predicaba, mientras yo le hablaba del Señor, vino el supervisor. ¿Y qué hizo el supervisor? Empezó a increparme, a hablarme cosas malas, a decirme cosas. ¿Y sabe lo que yo le dije? Usted no va a creer lo que yo le dije. Yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Le dije eso al supervisor. Y me dijo, ya, te vas a ir ahora mismo conmigo a la dirección. Vámonos allá, a la dirección de donde están los demás supervisores y está el jefe de los supervisores. Y yo digo, vamos, no hay ningún problema. Porque estaba tan lleno de la presencia de Dios y tan lleno de amor por Dios que yo espiritualizaba todo y dije, a este se le metió el diablo. Y voy a tener que echar fuera ese demonio, decía yo. Y lo que me hizo reír más fue que cuando me lleva a la dirección con el jefe de la supervisión, agarra y empieza a dar la queja del supervisor. Este es muchacho para hablando en el trabajo, trabaja o no trabaja así, pero está hablando y no, y todo tiene su tiempo. Él puede en algún momento conversar cuando está almorzando, pero sin embargo está conversando, está trabajando y no está haciendo caso. Además, así todo temeroso, así nervioso, dijo, además, me ha reprendido en el nombre de Dios, me dijo. y yo no le decía nada porque simplemente yo dijo, ¿eso es eso, verdad?
Sí, yo profeso la fe. ¿Usted profesa la fe? ¿Usted qué religión es? Yo soy cristiano evangélico. Ya, dijo. Ya. Allá en Chile le dicen los canutos. Tú eres un canuto entonces. Sí, yo soy canuto, le digo. Canuto. Canuto le dicen a los evangélicos. ¿Sí? Sí. Y así todavía, sí lo soy, por la gracia de Cristo. Ok, ya sigue, vuelve a tu trabajo nada más, que después vamos a resolver este asunto. Y así, de esa manera, llevaba la palabra y en muchas personas causaba división también, porque les enseñaba algo diferente a lo que le enseñan otras personas. Te salen palabras de diferentes, no sé de dónde salen. Yo cuando su amigo de mi pareja estaba hablando, yo me callé y... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Empezó a decirme pues que no cree en Dios, que esto, y entonces yo le dije, Dios perdona, no sabe lo que habla. Así, y se calló, no empezó a decir nada más. Y empezaron a hablar otra cosa con mi pareja. Y ahí es donde tú me contaste que tu pareja dijo... Ajá, dijo que... ¿Qué dijo? Y ahí también le dije, perdónale Señor, no sabe lo que habla. ¿Pero qué fue lo que te dijo? Cuéntale aquí a lo que estamos... O sea que se sacan chicles. Ya me aburrí con mis chicles. Que... Sí. que Habían llegado los amigos, compañeros de mi papá. de tu pareja. De mi pareja. Sí. Que cuando yo estoy escuchando al pastor, ¿cómo se llama el pastor? Julio Melgar. Estaba escuchando, me empieza a decir que no cree en el Señor. Y entonces me pregunta, ¿qué religión sigues? ¿Te vas a la iglesia? ¿Sigues? Entonces yo no le había escuchado eso. Mi pareja le contesta por mí. Dice, no, ella solamente es visitante de la iglesia. ¿Cómo? Y señora, me vuelve a preguntar el señor que me preguntó, y ahí recién le escucho. ¿Cómo? Le digo, ¿qué? Visitante es, ¿no? ¿Por qué hablas por mí? Le digo, yo también puedo hablar. Y entonces, y ahí también se molestó. Claro. Yo estoy sirviendo al Señor. Otra cosa es que tú no sepas, que tú no me pongas atención. Y muchas cosas le he dicho que en ese momento, no sé de dónde me salió las palabras, que le empecé a decir muchas cosas. Y se callaron los dos. Mi pareja empezó a decir otra cosa, y la otra persona me dijo que no creía, que me pasan muchas cosas, me he accidentado. Yo le digo, ¿por qué crees que el Señor no te lleva? Le digo, porque él se accidentó 3 veces en su moto, no tiene las amígdalas, no tiene no sé qué, es un hombre ya incompleto. Wow. Y entonces yo le digo, ¿por qué crees que tú estás vivo? Porque Dios todavía no te quiere ya. Sí. Todavía Dios te tiene un propósito para ti. Sí. Por eso no te quiere llevar. Y se puso así pensando y le digo, bueno, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Me quedó mirando así. Se quedó mirándome y mi pareja empezó a hablar otra cosa. No le dije nada. Dios perdona, no sabe lo que habla. Claro. Y me quedé callado. Y él estaba más allá y yo me siento a la de la cocina en la mesa y estoy sentada escuchando lo que habla el pastor. Y dice, por eso a mí no me gusta estar acá, tú vas renegando. No es que renegando, es que a ti no te gusta lo que yo escucho, es otra cosa. Que a ti tú escuchas otra cosa y a mí otra cosa. Yo si quiero escuchar una cosa, escucho en la cocina, tú vete al cuarto, escúchate ahí. Y ya estamos ahí, paramos nosotros. Sí, como una lucha, una batalla ahí. Sí. Mira, es esta experiencia porque, como te comento, los enemigos de la casa muchas veces son los esposos o las esposas, o los padres, también a veces los propios hijos. Hijos que son grandes ya, ¿no? Me refiero mayores ya de edad. Entonces, tenemos que entender que el Señor tiene un tiempo para todo. Que en el tiempo del Señor Él va a rescatar, va a salvar y va a perdonar el pecado de nuestra casa, de nuestros padres, madres, nuestros hijos. Que tiene un tiempo.
que Él toca la puerta muchas veces, lo toca, pero no quiere. Pero eso es un trato ya de Dios con cada uno personalmente. Mientras tanto, sirvamos a Dios con todo el corazón y aferrémonos a la fe y a su palabra y no desmayemos, porque el que prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestros días está y estará con nosotros siempre. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso para Él. Gloria al Señor.